Buenas hermanos de la fe, hoy les traigo el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, donde leeremos y estudiaremos el capítulo. Te pido que te suscribas al canal para no perderte ningún estudio de la Biblia. Empecemos. Y había un enfermo llamado Lázaro de Betania, aldea de María y de Marta, su hermana, y María era la que había ungido al Señor con ungüento, y limpiado sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron, pues, sus hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y cuando lo oyó Jesús, les dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que sea glorificado el Hijo de Dios por ella. Y amaba Jesús a Marta, y a María su hermana, y a Lázaro. Y cuando oyó que estaba enfermo, se detuvo aún 2 días en aquel lugar. Y pasados estos dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, ahora querían apedrearte los judíos, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió: ¿Por ventura no son 12 las horas del día? El que anduviere de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas si anduviere de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Esto dijo, y después les dijo: Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Y dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, será sano. Mas Jesús había hablado de su muerte, y ellos entendieron que decía del dormir de sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro es muerto. Y me huelgo por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a los otros condiscípulos: Vamos también nosotros, y muramos con él. Vino pues Jesús, y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania distaba de Jerusalén como unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas de su hermano. Marta, pues, cuando oyó que venía Jesús, le salió a recibir, mas María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora, que todo lo que pidieres a Dios, te lo otorgará Dios. Jesús le dijo: Resucitará tu hermano. Marta le dice: Bien sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido a este mundo. Y dicho esto, fue, y llamó en secreto a María, su hermana, y dijo: El Maestro está aquí, y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó luego, y fue a él. Porque Jesús aún no había llegado a la aldea, sino que se estaba en aquel lugar, en donde Marta había salido a recibirle. Los judíos pues, que estaban en la casa con ella, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado apresurada, y había salido, la siguieron, diciendo: Al sepulcro va a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde Jesús estaba, luego que le vio, se postró a sus pies, y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, cuando la vio llorando, y que también lloraban los judíos que habían venido con ella, gimió en su ánimo, y se turbó a sí mismo, y dijo: ¿En dónde le pusisteis? Le dicen: Ven, Señor, y lo verás. Y lloró Jesús. Y dijeron entonces los judíos: Ved cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: Pues este, que abrió los ojos del que nació ciego, ¿no podía hacer que éste no muriere? Mas Jesús, gimiendo otra vez en sí mismo, fue al sepulcro. Era una gruta, y habían puesto una losa sobre ella. Dijo Jesús: Quitad la losa. Marta, que era hermana del difunto, le dice: Señor, ya hiede, porque es muerto de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho, que si creyeres, verás la gloria de Dios? Quitaron pues la losa. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo bien sabía que siempre me oyes, mas por el pueblo, que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó en alta voz, diciendo: Lázaro, ven fuera.
y en el mismo punto salió el que había estado muerto, atados los pies y las manos con vendas, y cubierto el rostro con un sudario. Jesús les dijo: desatadle, y dejadle ir. Muchos, pues, de los judíos, que habían venido a ver a María y a Marta, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Mas algunos de ellos se fueron a los fariseos, y les dijeron lo que había hecho Jesús. Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos juntaron concilio, y decían: ¿qué hacemos, porque este hombre hace muchos milagros? Si lo dejamos así, creerán todos en él, y vendrán los romanos, y arruinarán nuestra ciudad y nación. Mas uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que muera un hombre por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que siendo sumo pontífice aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, mas también para juntar en uno los hijos de Dios, que estaban dispersos. Y así desde aquel día pensaron cómo le darían la muerte. Por lo cual no se mostraba allá Jesús en público entre los judíos, sino que se retiró a un territorio cerca del desierto, a una ciudad llamada Efrén, y allí moraba con sus discípulos. Y estaba ya cerca la Pascua de los judíos, y muchos de aquella tierra subieron a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús, y se decían unos a otros, estando en el templo: ¿qué os parece, de que no haya venido a la fiesta? Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado mandamiento, que si alguno sabía en dónde estaba, lo manifestase, para prenderle. Analicemos. Estar enfermos no es nada nuevo para quienes Cristo ama. Las dolencias corporales corrigen la corrupción y prueban las gracias del pueblo de Dios. Él no vino a resguardar a su pueblo de estas aflicciones, sino a salvarlos de sus pecados y de la ira venidera. Sin embargo, nos corresponde apelar a Él por cuenta de nuestros amigos y parientes cuando están enfermos y afligidos. Favorecidas grandemente son las familias en que abundan el amor y la paz, pero son felices hasta lo sumo aquellas a las que Jesús ama, y por las que es amado. Ay, que este raras veces sea el caso de cada persona, aun en familias pequeñas. Dios tiene intenciones buenas aun cuando parece demorar. Cuando tarda la obra de liberación temporal o espiritual, pública o personal, se debe a que espera el momento oportuno. Cristo nunca pone en peligro a su pueblo sino va con ellos. Somos dados a pensar que somos celosos por el Señor cuando, en realidad, somos celosos solo por nuestra riqueza, crédito, comodidad y seguridad. Por tanto, necesitamos probar nuestros principios. Nuestro día será prolongado hasta que nuestra obra esté hecha y finalizado nuestro testimonio. El hombre tiene consuelo y satisfacción mientras va en el camino de su deber, según lo estipule la palabra de Dios, y esté determinado por la providencia de Dios. Donde quiera que Cristo fue, anduvo en el día, y así nosotros si seguimos sus pasos. Si un hombre anda en el camino de su corazón, conforme al rumbo de este mundo, si considera más sus razonamientos carnales que la voluntad y la gloria de Dios, cae en tentaciones y trampas. Tropieza porque no hay luz en él, porque la luz en nosotros es a nuestras acciones morales como la luz alrededor de nosotros es a nuestras acciones naturales. Puesto que estamos seguros de resucitar al final, porque la esperanza que cree en la resurrección a la vida eterna, no nos facilita el sacarnos el cuerpo y morir, como si fuera sacarse la ropa e irse a dormir. Cuando muere el cristiano verdadero no hace sino dormir, descansa de las labores del día pasado. Sí, de aquí que la muerte sea mejor que dormir, porque dormir es solo un descanso breve, pero la muerte es el fin de todas las preocupaciones y esfuerzos terrenales. Los discípulos pensaban que ahora no era necesario que Cristo fuera donde Lázaro y se expusiera él junto con ellos. Así, a menudo, esperamos que la buena obra que somos llamados a hacer, sea hecha por alguna otra mano si hay riesgos en hacerla. Cuando Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, muchos fueron llevados a creer en él, y se hizo mucho para perfeccionar la fe de los que creyeron. Vayamos a él. La muerte no puede separarnos del amor de Cristo ni ponernos fuera del alcance de su llamado.
Aquí había una casa donde estaba el temor de Dios y sobre la cual reposaba su bendición, pero fue hecha casa de duelo. La gracia evita el duelo en el corazón, pero no el de la casa. Cuando Dios, por su gracia y providencia, viene a nosotros por caminos de misericordia y consuelo, como Marta, debemos salir por fe, esperanza y oración a encontrarlo. Cuando Marta salió a encontrar a Jesús, María se quedó tranquila en casa. Anteriormente este temperamento fue ventajoso para ella, cuando la puso a los pies de Cristo para oír su palabra, pero en el día de la aflicción, el mismo temperamento la dispuso a la melancolía. Sabiduría nuestra es velar contra la tentación y usar las ventajas de nuestro temperamento natural. Cuando no sabemos qué pedir o esperar en particular, encomendémonos a Dios. Dejémosle hacer lo que le plazca. Para aumentar las expectativas de Marta, nuestro Señor declara que es la resurrección y la vida. Es la resurrección en todo sentido, fuente, sustancia, primicia, y causa de la resurrección. El alma redimida vive feliz después de la muerte y, después de la resurrección, el cuerpo y el alma son resguardados de todo mal para siempre. Cuando leamos o oigamos la palabra de Cristo sobre las grandes cosas del otro mundo, debemos preguntarnos: ¿creemos esta verdad? Él viene en su palabra y ordenanza, y nos llama a ellas, nos llama por ellas, y nos llama a sí mismo. Los que, en un día de paz, se ponen a los pies de Cristo para que les enseñe, pueden, con consuelo, echarse a sus pies para hallar su favor en un día de inquietud. Su preocupación por ellos lo demuestra su bondadosa pregunta por los restos de su amigo fallecido. Él actúa en la forma y a la manera de los hijos de los hombres, al ser hallado a semejanza de hombre. Eso lo demostró por sus lágrimas. Era varón de dolores y experimentado en quebranto. Las lágrimas de compasión se parecen a las de Cristo, pero éste nunca aprobó esa sensibilidad de la cual se enorgullecen tantos de los que lloran por simples relatos de problemas, pero se endurecen ante la y de verdad. Es un buen paso para levantar un alma a la vida espiritual, cuando se quita la piedra, cuando se eliminan y superan los prejuicios, dando lugar para que la palabra entre al corazón. Si recibimos la palabra de Cristo, y confiamos en su poder y fidelidad, veremos la gloria de Dios y nos alegraremos al verla. Nuestro Señor Jesús nos enseña, con su ejemplo, a llamar Padre a Dios en la oración y a acercarnos a Él como hijos al Padre, con reverencia humilde, pero con santa osadía. Habló directamente a Dios con los ojos alzados y en voz alta, para que ellos se convencieran que el Padre le había enviado al mundo como su Hijo amado. Él podía resucitar a Lázaro por el ejercicio silencioso de su poder y voluntad, y la obra invisible del Espíritu de vida, pero lo hizo en voz alta. Era un tipo del llamado del Evangelio por el cual se sacan las almas muertas de la tumba del pecado. Tipo del sonido de la trompeta del arcángel del último día, con que serán despertados todos los que duermen en el polvo, y serán convocados a comparecer ante el gran tribunal. La tumba del pecado y este mundo no son lugar para aquellos que Cristo revivió. Ellos deben salir. Lázaro fue revivido completamente y regresó, no solo a la vida, sino a la salud. El pecador no puede revivir su propia alma, pero tiene que usar los medios de gracia. El creyente no puede santificarse a sí mismo, pero tiene que dejar de lado todo peso y estorbo. No podemos convertir a nuestros parientes y amistades, pero debemos instruirlos, precaverlos e invitarlos. Las palabras de la profecía en la boca no son prueba clara de un principio de gracia en el corazón. Por el pecado tomamos el rumbo más eficaz para echarnos encima la calamidad, de la cual procuramos escapar, como hacen quienes creen que fomentan su propio interés mundano oponiéndose al reino de Cristo. Lo que el impío teme le vendrá. La conversión de las almas es la reunión de ellas con Cristo como su Rey y refugio. Él murió para efectuar esto. Al morir las compró para sí mismo, y adquirió el don del Espíritu Santo para ellas. Su amor al morir por los creyentes debe unirlos estrechamente. Debemos renovar nuestro arrepentimiento antes de la Pascua del Evangelio. Así, por una purificación voluntaria y por ejercicios religiosos, muchos, más devotos que su prójimo, pasan un tiempo en Jerusalén antes de la Pascua. Cuando esperamos reunirnos con Dios debemos prepararnos con solemnidad.
Ningún artificio del hombre puede alterar los propósitos de Dios, y aunque los hipócritas se diviertan con formas y disputas, y los hombres mundanos procuren sus propios planes, Jesús sigue ordenando todas las cosas para su gloria y para la salvación de su pueblo.